Ya estamos listos y dispuestos para hablar con Miguel Ferrada sobre esto que tengo en mi mano, una tremenda belleza, tapa dura, Eterno Mortis, Eterno Retorno, se llama esto, que es la nueva edición de esta novela gráfica escrita por Miguel Ferrada y ilustrada por Ítalo Ahumada. Me cuesta decir ilustrada porque sí hay un ejercicio de ilustración, pero aquí dice arte y me hace más sentido respecto a lo que hizo Ítalo Ahumada con respecto a esto. Y le damos la bienvenida a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación para conversar de esta obra. Bueno, muchas gracias a ti por hacerme llegar esta nueva edición. Nosotros habíamos hablado con Miguel la última vez por Sangre de Trauco, y de ahí yo sé que has estado bien ocupado con esa novela instalada ahí en Chiloé que habla de los brujos, pero desde la contemporaneidad. Sí. Bueno, está agotada. Entonces, es una buena noticia, es una mala noticia porque la gente que se la hemos recomendado no la puede encontrar. Así que esperamos que se reedite pronto. Ojalá, sí, eso espero. Sí. Bueno, pero una buena cosa que los libros se agoten. Sí. No, súper buena noticia, ¿cachai? Porque además una novela que salió como en los últimos sectores de la pandemia, todavía no había como un circuito andando y de repente empezó a moverse así. Y de repente se agotó rápidamente, así como que me pilló un poco desprevenido. Bueno, hay una cosa con pensar los mitos chilenos, ¿no? Y voy a hacer el salto de Sangre de Trauco, que lo que es un thriller fantástico que cruza, ¿cierto?, ciertas muertes contemporáneas con el trabajo de los brujos de Chiloé, que es algo que se ha revisitado últimamente bastante. Yo también te hablé y le hablé al otro autor de La Hermandad de la Casa Grande, editada por La Pollera, y bueno, Brujería también, Claro. la película de Christopher Murray, que se estrenó el año pasado, también toca ese tema, y quizás ahí hay una búsqueda de ir por los mitos propios, ¿no? Y quien trabajó eso muchísimo fue Marino, el creador del Dr. Mortis, o el siniestro Dr. Mortis. La gente más grande que nos está escuchando seguramente se le paran inmediatamente los pelos al escuchar ese nombre. Tú cuentas acá en la introducción y también en el cierre de la novela gráfica respecto a tu relación con el Dr. Mortis. Pongamos a la gente un poco al día de dónde viene esto para que podamos entender de dónde viene este libro que tengo acá. Claro, el Dr. Mortis, así una historia muy breve, nace el año 1945 en Punta Arenas como radioteatro. Sí que quiero contar algo aquí como que para rendir un pequeño homenaje. Luis Alarcón, el gran actor que falleció. Sí, lo leí. Sí, él la primera vez que actuó en su vida fue a los 16 años en el primer radioteatro del Dr. Mortis, porque era amigo de Juan Marino. Mira. Entonces, sí, ahí fue... Y después va a actuar en un corto también. Y después actuó en un corto que hicimos, o sea, no lo hice yo, pero lo hizo parte del equipo que hizo un cómic de El Retorno del Dr. Mortis, que es lo que viene antes de Eterno Retorno. Y ya hicieron la adaptación a corto y ahí actuó Luis Alarcón como el padre Libby, que es como el enemigo principal. Es el enemigo, claro, Sí. es el Van Helsing. El Van Helsing de... Que, bueno, Van Helsing también aparece en este relato, Sí. digamos, ¿no? Van Helsing, porque se supone que Drácula es una de las muchas encarnaciones que ha tenido Mortis a lo largo de la historia, porque Mortis es la muerte en el sentido más profundo y la maldad y hace como lo más oscuro de lo más oscuro, ahí está. Y lo interesante con Eterno Retorno, y me encantó mucho cómo tú haces ese link para que podamos entender con las novelas clásicas y los cómics que salieron del Dr. Mortis en los 70, es que en algún momento cuando se hace Kimantú cargo del Dr. Mortis, voy a hacer el resumen que tú cuentas en el libro, ¿no? Tiran Mortis a una mirada más de ciencia ficción, entonces lo exilian al espacio. Sí. ¿Cierto? Pero como Mortis es la muerte, la gente no se puede morir. Es como Sandman, la gente no puede despertar, ¿no? Es muy parecido y 30 años antes de Sandman, así que mira, el precursor que fue Juan Marino. Mira, lo Sí. sabrá Neil Gaiman, le deberíamos preguntar. Bueno, y claro, finalmente Mortis vuelve a la Tierra, pero vuelve encerrado. Es por lo menos su Esencia. que es muy difícil, Sí, ¿cierto? sí. Que es Mortis, es una esencia. Y desde ahí parte esta novela gráfica, ¿no? Claro. La idea de que Mortis está encerrado, pero pasan distintas situaciones porque sus seguidores nunca han dejado de buscarlo y nunca han dejado de potenciar este vínculo con la maldad y con la inmortalidad y con todo el poder que eso promete. Y bueno, ahí empieza esta historia del Eterno Retorno, que empieza así y termina muy inquietantemente. Se los vamos a decir al tiro. Si alguien se atreve a leer esto, yo hice el ejercicio, Miguel, te lo voy a decir, así que no lo leí en la tarde. No quise leerlo en la noche porque yo de hecho no veo cosas en la noche, ni leo cosas muy intensas en la noche, porque después me cuesta de verdad dormir. Así que leí La chica rosadita en la noche, que es la que viene a la entrevista mañana. Así que bueno,
hablemos de la actualización, ¿no? Al mismo tiempo yo decía que lo que más me gustó es que rinde mucho tributo, es muy coherente con todas las historias, pero es súper actualizado al mundo contemporáneo. ¿Cómo vive Mortis hoy día? Sí, bueno, curiosamente es parte de mi manera de trabajar, ¿no? Tratar de indagar en el material original el máximo posible, tratar de buscar la fuente, de imbuirme del material original, pero salir desde ahí como que me meto bien al fondo y ahí salgo yo como con la cabeza revuelta y ver señales en la cotidianidad, en lo moderno, en lo contemporáneo. Un poco lo que hice con los brujos, también lo hice con Mortis, como bucear en lo que creó Juan Marino en todo el universo, pero de ahí decir, bueno, ¿qué tiene que decir Mortis o el doctor Mortis o el mal en nuestros días? ¿No? Entonces, y ahí hacer un terror muy contemporáneo, muy... sin caer en un discurso, pero sí como que hable de... Básicamente yo lo escribí en Crisis de Mediana Edad. Mira las cosas buenas que pueden salir de ahí. Sí, yo aprovecho mucho las crisis como momentos creativos. Voy a tomar nota, a ver qué pasa. Sí, y porque qué es lo que me da miedo en estos momentos en la vida, ¿cachai? Como la precariedad económica, la precariedad, ¿qué pasa si me enfermo? Se había enfermado mi hermana, entonces como que todo eso, ¿qué pasaría con mi hija? ¿En qué mundo va a vivir mi hija? O sea, como todo eso, esa crisis de mediana edad fue un poco ahí donde yo fui volcando estos mismos miedos míos. Yo decía, bueno, si quiero asustar o quiero provocar, no asustar, pero tal vez provocar cierta inquietud, tengo que hablar de lo que a mí me inquieta. Entonces, bueno, de hecho, esto parte con el terremoto del 2010. Sí. Sí. No estoy haciendo spoiler, eso pasa al principio, para que nadie se asuste. Ese es uno de los detonantes, ¿no? Y pensamos que fueron los seguidores de Morty a través de una serie de ritos hechos en todo el mundo que generaron eso para empezar a preparar su regreso. Sí, eso fue chistoso porque lo escribí antes del terremoto. Sí. ¿Cómo? Entonces... habíamos armado esta idea de que estos seguidores empiezan a hacer rituales en determinados lugares del mundo generando energía para liberar a Mortis y había ocurrido el terremoto de Japón el año anterior, el que, digamos, el de Fukuyama, ¿no? Ya. Y entonces, y la isla que nosotros decimos donde está Mortis está frente a las costas de Chile. Entonces yo decía, ya, entonces está toda esta energía que está ahí en el terremoto, hay entre una Pacífico, cosa y otra. y va a llegar y va a azotar Chile. Y como que yo dibujé... ¿Fuiste tú? Me han echado la culpa. Yo me hago irresponsable, como decía Jorge González. Mira yo la me hago ficción, irresponsable. Ahora, quizás ahí, a propósito de eso, ¿no? Y es algo que he estado hablando mucho estos días, porque me tocó hacer una clase sobre cine fantástico y partí mi club de lectura hablando de Frankenstein. Y cómo la fantasía... y particularmente el espacio del fantástico, que es aquello extraordinario que sucede en nuestro mundo, esa es como una de las definiciones más utilizadas del fantástico, es un súper buen lugar para trabajar nuestros miedos y aquellas cosas que no podemos enfrentar directamente. Y a mí me parece súper interesante que Mortis lleva 80 años persiguiéndonos, podríamos decirlo, sí. ¿no? Y a varias generaciones. ¿Cómo sientes tú que responden esas distintas generaciones a lo que se les sigue proponiendo con respecto a Mortis? Sí, es bien interesante. O sea, yo llevo muchos años trabajando con el doctor Mortis, investigando lo que fue el trabajo de Juan Marino, conversando con la familia, con mucha gente que trabajó con él. Y es curioso cómo el doctor Mortis de alguna manera va dialogando con Chile, con lo que le va ocurriendo, ¿no? O sea, esto mismo, ¿no? Empezar en Zigzag, pero luego en Inquimantú, entonces cambia el código, ¿no? Después viene el golpe, Juan Marino empieza a autoeditarse, a autopublicarse, viene el apagón cultural, muere la revista. Hay toda un diálogo que se produce entre el doctor Mortis, que es un personaje totalmente de ficción y que incluso el de Juan Marino era digamos, más... apartado de la realidad, por decirlo de alguna manera. Los historias normalmente estaban en el siglo XIX, en Londres o en Alemania, en un pueblito perdido. No es como tan contingente como lo que hago yo de ponerlo en el sur de Chile. Pero sin embargo había un diálogo. Curiosamente, por ejemplo, en el año 72, la serie de televisión más vista en Chile era Barnabas Collins, Sombras Tenebrosas. O sea, los chilenos lo que más veían en ese momento era terror. Y las películas de la Casa Hammer eran Grito y Plata. Sí. Y ahí es cuando Canal 13 le dice a Juan Marino, hagamos una serie de televisión del Dr. Mortis, que sale el año 73. O sea, las dos series más vistas el año 73, en julio, agosto del 73, eran Barnabas Collins y el Dr. Mortis. Terror
Es curioso, ¿no? Como que... Sí, pero uno piensa en el expresionismo alemán de los años 20, Sí. ¿cierto? O en todo el cine atómico de los años 50, tanto en Japón como en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ahí estamos. Sí, pues, sí. Entonces, claro, y la pregunta después, cuando nosotros comenzamos a hacer esta novela y lo que hicimos alrededor de ella, mi primera pregunta es, bueno, ¿por qué a la gente le gustaba el Dr. Mortis? Y ahí conversé con centenares de fans, así que insisto, soy medio obsesivo, entonces los invitaba a un café, porque además soy un fan bien tardío. Po. Yo no alcancé a escuchar el radioteatro porque en mi casa no se escuchaba radioteatro, no alcancé a leer la revista porque la revista dejó de publicarse el 76, 77, yo nací el 76, entonces yo llegué al Dr. Mortis tarde. Entonces quería conocer a los fans clásicos, a los que habían escuchado el radioteatro, habían leído la revista, ¿por qué les gusta? Y todo era... Perdón la expresión, me cagaba de miedo. Eso era lo que todos decían. Pero además porque era otro mundo, o sea, era un mundo donde la radio tenía muchísima, o sea, no había televisión en todas las casas. Claro. Pero sí había radio, entonces poder reunirse alrededor de la radio para escuchar el Dr. Mortis o La Tercera Oreja, o las comedias incluso también, o los dramas que habían en radioteatro, había eso, pero el poder de generar miedo solo a través del sonido es muy potente porque finalmente la radio es el medio de la imaginación. Claro, y Juan Marino siempre decía que a él le gustaba más el radioteatro porque todos se imaginaban al Dr. Mortis en su cabeza. Le ponían el rostro de lo que ellos consideraban el mal. No tenía que tener un rostro... Claro, que una vez que ya pasa la historieta hay que ponerle una cara, ¿no? Pero se mueve esa cara también. Claro, es plástica, ¿no? Es proteica, ¿no? A veces aparece una forma, a veces de otra. Porque también hay que adaptarlo a... Ese rostro hay que adaptarlo al tipo de terror que uno quiere comunicar. Claro, y eso, bueno, también es uno de los ejercicios que tú haces acá con Ítalo Ahumada, que es él... Quien hizo el arte del Dr. Mortis de esto, que es El Eterno Retorno, que también trabaja en la idea como de la materia gris, que estaba previamente. Y también me pareció muy bonito, ¿cierto? Como ustedes hacen un trabajo de rendir tributo a lo que Mortis ha sido, dibujado por distinta gente, escrito por distinta gente, siempre siendo fiel a Juan Marino, pero también me parece muy bonito que los fans clásicos puedan encontrar a su Mortis también acá. Sí, o sea... Sí, en ningún caso tenía sentido hacer un Mortis que no tuviese nada que ver con el de Juan Marino. O sea, eso habría sido tomar el nombre y aprovechar, digamos, la marca, ¿no? Y no, yo lo que sé es que hay un universo creado por Juan Marino y por Iván Martinich y por los dibujantes que lo acompañaron, tan grande, tan lleno de cosas que es como a jugar con los elementos que hay. Y claro, y rendirles tributo, ser muy... respetuoso de lo que se hizo antes en el sentido de que hay una gran obra ahí, ¿no? Entonces, para nosotros fue un lujo. Ahora, no sé si te pasó, a mí me pasó porque, claro, nosotros somos contemporáneos, no escuchamos, ahora cuando yo me metí en el tema de la radio, empecé a hacer clases de radio, por supuesto empecé a buscar radioteatros y existen. Sí. Pueden encontrar las grabaciones, alguien maravilloso grabó y cuidó y están ahí disponibles, algunas de las grabaciones de los radioteatros del Dr. Mortis, pero no tuvimos acceso al cómic. Y tú me contabas que Arcano 4, que es la editorial de este libro de Mortis Eterno Retorno, en algún momento la sacó, los clásicos, pero ya están agotados, así que por favor sáquenlos de nuevo. Pero a mí también en tu resumen, que está al final del libro, y te agradezco mucho también que hayas compartido todo el proceso creativo y las referencias que están como el ciclo Mortis al interior, a mí me sorprendió el nivel de sofisticación de esos cómics de los años 70. Sí, no, sí, es... yo creo que pasa un poco, está el recuerdo y el mito del Dr. Mortis como una idea, ¿no? Sí, yo lo escuchaba cuando chico y la gente... uno de los motivos por los que escribí además de compartir el proceso creativo era, yo creo que mucha gente no se acuerda lo que escuchó o lo que leyó hace 40 años. Entonces yo quiero rescatar todo eso porque el nivel de... el talento de Juan Marino y de los dibujantes para plasmar esas cosas era bien avant-garde. O sea, lo acabamos de decir, ¿no? Esta idea de Morty atrapado en una isla, exiliado al espacio y que la gente no muere. Después lo que pasa en Sandman, al comienzo de Sandman, 20 años después lo hace Neil Gaiman, o sea, uno de los mejores escritores del mundo. Juan Marino lo hizo 20 años antes. Y hay un montón de cosas. Bueno, además, Juan Marino dialogaba, por decirlo de alguna manera, con otros autores. Siempre tomaba ideas de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, de Mason, y adaptaba...
de Chile también, y adaptaba... De Mary, no de... No Claro, no de... ¿cómo se llama? Percy. Nos acordamos juntos. Sí. Estamos conversando con Miguel Ferrada a propósito de la nueva edición de Mortis Eterno Retorno. Este libro ya salió hace años, pero también se agotó muy rápido, así que ahora es la posibilidad de conseguirlo a través de Arcano 4. Es un libro de verdad hermoso, además como objeto, es muy bello. El trabajo de Ítalo Humada es tremendo, y yo anoche, la tarde, cuando terminé de leerlo, por esta belleza de trabajo que tengo, me ha tocado mucho leer, y además la novela gráfica es algo que a mí particularmente me interesa, a mí me impacta el nivel que hay en la novela gráfica en Chile. Sí. Tremendo trabajo de tanto guionistas como artistas, con lo difícil que es, porque sacar un libro como este es muy caro, además tapa dura, es un trabajo de arte, ¿no? Y hay pocas editoriales que se dedican a hacer eso, y entonces la mayoría de los casos, de hecho, hablaba hace poco con una artista que trabaja con editoriales grandes y dice, incluso así no hace sentido, porque No. ¿por qué se sigue haciendo? ¿Qué hay ahí en la novela gráfica que ustedes son tan porfiados? Es bien loco, yo no tengo la respuesta, porque... El amor es así. Sí, porque esto cuando salió Eterno Retorno fue el año 2011, que fue el año del boom de la novela gráfica, y salieron como varias cosas, y todo el mundo hablaba de, bueno, esto se va a morir. O sea, en Chile habían habido, desde el fin de la dictadura, habían habido boom de historietas que tenían un punto álgido y caía, ¿no? Entonces todo el mundo decía, bueno, en 3 años más ya nadie va a estar publicando novela gráfica. Y llevamos 12 años y seguimos porfiadamente. Yo creo que tiene que ver mucho con una pasión, ¿no? Por eso es medio inexplicable. No, yo, como es que siempre digo, si pudiera no hacerlo, no lo haría. Pero te entusiasma, y además uno se conoce a Ítalo Humada, por ejemplo. Trabajar es un lujo. O sea, trabajar con Ítalo Humada, que es un artista increíble, es uno de los privilegios que he tenido en la vida. Uh-huh. Entonces, como que al final uno dice, sí, mira, Raya Palazuma no sale muy a cuenta, pero en todo lo otro está más que pagado. O sea, sí, hay algo ahí. Y a mí me ha pasado, y esto también se los comparto a quienes nos escuchan diariamente, yo leo mucho. 3, 4 libros a la semana, entonces mucha letra, y me estaba pasando esta semana que es como necesito leer una novela gráfica, necesito sacar mi mente de la letra y llevarla a otro, como que se activan otras partes del cerebro. Totalmente. Leyendo novela gráfica, totalmente, ¿no? Sí. Y es súper saludable poder moverse de un lado a otro, más cuando uno se encuentra con una historia de tan nivel de calidad, tanto en términos narrativos como artísticos, y con tantos puntos que toca Mortis Eterno Retorno. Así que muchas gracias, Miguel, por enviármela, y muchas gracias por venir a la radio a contarnos respecto a Mortis Eterno Retorno. Ustedes la pueden encontrar a través de la página de Arcano 4. Arcano 4, si buscan, es Arcano 4 con a lo romano, I-W, o sea, B-V. Arcano iv.cl o B corta si quieren, para que se consigan Mortis Eterno Retorno de Ítalo Humada y Miguel Ferrada, que han estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Vamos a la música y ya regresamos.